Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Dios. Te damos toda la gloria, toda la sabiduría, es tuya, Señor. Para el lindo pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en esta mañana, nos hable conforme a la necesidad que podamos estar pasando, Señor. Y para el lindo, que tu Espíritu Santo nos anime y nos redarguya y nos bendiga, Señor, conforme a la necesidad de nuestro corazón. Dios de los cielos, delante de tu presencia te pedimos perdón, que nos limpies de todo pecado, Señor, y en esta mañana te entregamos nuestras cargas delante de ti. Tómalas, Señor, y prepara nuestro corazón para estar atentos a tu consejo, para la gloria y honra de tu nombre y edificación del cuerpo de Cristo. Dios de los cielos, te alabamos y te adoramos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. El tema de esta mañana es la oración de fe. La oración de fe. En Santiago capítulo 1, del 1 al 11, nos habla acerca de unos puntos en los cuales nos ayudará la iglesia del Señor a tener una oración de fe. La oración, hermanos, es un recurso indispensable en la vida del creyente. Toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón es llamado a vivir una vida de oración, porque a través de ello lograrás comunicarte siempre con Dios en una relación personal, y así recibirás bendiciones de muchas maneras y a veces bendiciones que nunca te lo esperabas. La oración es muy importante en la vida de un cristiano. Una persona que no se comunica con Dios no puede ver una relación íntima con el Señor. Todo creyente es llamado a tener una vida con Dios y una comunicación profunda con Él. No existe peor manera que un hijo de Dios pueda entristecer a Jesús que descuidando la oración. Muchos descuidan la oración hasta tal punto que su vida espiritual se apaga gradualmente. Aquellos que son descuidados en la vida de oración demuestran también que son descuidados en su vida espiritual. Y por consecuencia se descuidan en su vida con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo y en toda área de sus vidas. Es por ello que en esta carta de Santiago nos resalta la oración de fe. Pero para ello vamos a hacer un breve introducción acerca del libro de Santiago. Santiago es una carta probablemente en una expresión simbólica para referirse a las congregaciones cristianas dispersas en todo el mundo. Era la primera de las epístolas generales, el libro de Santiago, así clasificada por estar dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago era siervo de Dios, siendo Jacobo de Jerusalén, o sea, el hermano de Jesucristo. En los siguientes versículos de Santiago, hermanos, nos dará algunos alcances
para tomar en cuenta la sabiduría en los momentos difíciles. Amén, hermanos. Y para ello necesitamos la oración. Para ello responderemos algunas preguntas como: ¿por qué debemos gozarnos en medio de los momentos difíciles? Vamos a responder a continuación esa pregunta. Otra pregunta: ¿cuáles son los resultados de la paciencia? ¿Por qué debemos tener sabiduría en medio de las dificultades? ¿Cuáles son los resultados de orar por sabiduría con fe? Esas preguntas las vamos a responder a continuación. Es por ello, hermano, que les animamos que en este tema usted pueda estar bien atento, porque va a recibir mucha bendición y edificación para nosotros mismos. Amén, hermanos. En el versículo 2 al 3 dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la iglesia en ese tiempo, hermanos, estaba en una situación totalmente desalentadora, por motivo de la dispersión y la persecución que les atrofiaba. Muchos de ellos se sentían desalentados en esa época, por no contar con un local en donde puedan alabar el nombre de Dios. Estaban angustiados al pasar persecuciones por la causa de Cristo. Y las pruebas por la causa de Cristo les hacían sentirse desanimados, desalentados y quizás muchas veces solos. Es por ello que el hermano Santiago, que en este caso es el hermano de Jesucristo, escribe una carta, una epístola a la iglesia que se encuentra dispersada. No había un local exactamente donde la iglesia se podía congregar, sino estaba dispersada. Y el hermano Santiago se dedica a escribir esta carta con la finalidad de alentar a la iglesia y bendecir a la iglesia en los momentos de pruebas. Es difícil, hermanos, sentirse bien en medio de los problemas. Es difícil. Sin embargo, la Biblia menciona que las pruebas deben ser recibidas con sumo gozo. Según la Biblia, la iglesia de la dispersión no solamente pasaba una prueba. Si usted examina el versículo 2, dice: cuando os halláis en diversas pruebas. Significa que la iglesia primitiva no solamente pasaba una prueba, sino pasaba diversas pruebas. Diversas pruebas. La iglesia de hoy en día, año 2009, no solamente pasa una prueba para decir que es sobrellevable, sino también pasamos diversas pruebas. ¿Cuántos pasan diversas pruebas, hermanos? Amén. Todos pasamos diversas pruebas. De una u otra manera pasamos diversas pruebas. Pruebas que muchas veces nos llevan a cometer errores, horrores, imprudencias, problemas que a veces nos llevan a cometer metidas de pata. Pruebas que muchas veces nos llevan a cometer y nos llevan a encaminarnos a estar desanimados y a no seguir la vida cristiana. Es muy importante, queridos hermanos, que las pruebas las podamos retener y recibir con sumo gozo. Pruebas que si no sabemos manejarlas en los recursos de la palabra de Dios, nos van a llevar a debilitarnos más y nos van a llevar hasta a veces a alejarnos de Dios. Quizás nos preguntamos, hermanos, ¿cómo puede uno tener sumo gozo en medio de los problemas? La palabra de Dios nos alienta a no desanimarnos o desalentarnos cuando pasemos pruebas, sino tener un sumo gozo. Pero ¿cómo puede tener la iglesia tener sumo gozo en medio de los problemas? Sí puede tener gozo, pero la Biblia dice no solamente es un gozo, sino es un sumo gozo. Sumo gozo. El secreto para tener sumo gozo en medio de las diversas pruebas es la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo nos ayudará a ver la prueba como el recurso que Dios usa para producir en nosotros paciencia. En Romanos 5:3 la palabra de Dios menciona que la tribulación produce paciencia. Todo problema que la iglesia pueda estar pasando produce paciencia en nuestras vidas. Y la paciencia es la capacidad para transformar de grandeza a gloria.